Bienvenidos al conversatorio Prevención y Superación del Cáncer de Mama. Unidos por la vida y la esperanza, en Jefsibá llevamos este espacio liderado por los doctores ginecólogo Pablo Gómez, cirujano José Espaillat y el cirujano Heuris Cruz. Este es un conversatorio creado exclusivamente para resolver tus dudas sobre el cáncer de mama, su prevención y superación. Bienvenidos. Bienvenido, doctor Pablo Gómez. Buenas tardes. Doctor Espaillat. Buenas tardes. Doctor Heuris Cruz. Buenas tardes. Ahora sí, damos inicio a este conversatorio. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una patología, como lo dice el nombre de la mama, que es el número 1 en el cáncer en mujeres. Evidentemente, la importancia de la patología se establece en función a la frecuencia. Un dato importante, cuando a una paciente le diagnostica un cáncer de mama, no debe entender que es un diagnóstico de muerte. En la actualidad, con los tratamientos actuales, el cáncer de mama se considera una enfermedad crónica, donde los pacientes van a tener una vida prácticamente normal, siguiendo evidentemente todas las indicaciones de sus médicos. Y posiblemente su fallecimiento se producirá de otra patología y no del cáncer de mama. Por eso lo importante de todos los mecanismos de prevención. Actualmente sabemos que el cáncer de mama, como bien menciona el doctor, en la mujer es uno de los principales cánceres, uno de los principales productores de muerte. En la actualidad, básicamente, de los que causan muerte, conjuntamente con el cáncer de cervix, son las dos principales causas de muerte en la mujer. En los últimos años, aproximadamente más de 600,000 mujeres están muriendo por cáncer. Y aquí en nuestro país, el 59% de los diagnósticos de cáncer en mujeres son cáncer de mama. Tenemos que saber que esto mayormente se da por una replicación abrupta e incontrolada de lo que son las células glandulares, que son las principales células que componen la mama. Entonces, este crecimiento descontrolado es el que produce alteración a nivel celular y va a conllevar a lo que es el cáncer de mama, que puede ser de diferentes tipos, tanto lobulillar, como puede ser también de tejido glandular, propiamente en sí dicho, que son uno de los principales. ¿Y cuáles son los factores de riesgo más significativos del cáncer de mama? Dentro de los factores de riesgo, en la actualidad existe uno que es el principal, que es la herencia. Pero también tenemos que los desórdenes alimenticios, el tabaquismo, el sedentarismo, la falta de ejercicio en la mujer también. Incluso la falta de amamantar cuando la mujer tiene un hijo puede conllevar a lo que es una alta probabilidad de desarrollar el cáncer. No quiere decir que lo vaya a producir, no quiere decir que se vaya a presentar, pero sí está dentro de lo que son los factores de riesgo. ¿Qué papel juega la dieta y el ejercicio en la prevención del cáncer de mama? Para el cáncer de mama, la dieta y ejercicio juegan un papel muy importante porque, si bien es cierto que la causa del cáncer de mama no es una en específico, pero la dieta es sumamente importante porque muchos alimentos son proclives a contraer cáncer, no tan solo de mama, sino otras patologías aparte de la mama. Pero también consumir algunos alimentos ayudan a disminuir la frecuencia en el cáncer. En este caso estamos hablando del cáncer de mama, pero de cualquier cáncer, como hay muchos alimentos que con el consumo de ellos uno puede ayudar a disminuir la incidencia de cáncer, a liberar los radicales libres, que son unas sustancias que se producen en el cuerpo, que con la alimentación y aparte de todo eso, el ejercicio, que para nadie es un secreto que hacer ejercicio libera ciertas hormonas en el cuerpo, los cuales el nivel de esa hormona por tú hacer ejercicio te ayudan a tener una homeostasis, mejor dicho, en términos llanos, un control que no esté muy alto ni muy bajo, y eso va a estar
ayudando bastante a lo que es el control del cáncer, no tan solo de mama, como vuelvo y digo, de todos los cánceres, en este caso el cáncer de mama. ¿Cuáles son las medidas preventivas que puedo tomar para reducir mi riesgo de desarrollar un cáncer de mama? Dentro de las principales medidas preventivas es la frecuencia a la visita al control ginecológico. Esa es la principal. También sabemos que el uno observarse, porque el cáncer de mama debemos recordar que no solamente es de la mujer, sino también en el hombre. Entonces tenemos ciertas características que debemos de tener al pendiente, como son el cambio de coloración, la presencia de hendiduras en las mamas, o sea, en la parte de los pezones, el picor, un aumento en el picor, que tú veas un aumento excesivo, la sensación de masa en la mama, un dolor que no se corrige con la toma de un analgésico convencional. O sea, son signos que me pueden determinar que estoy presentando cierto grado de alteración en lo que es mi tejido mamario. Estaba abierta para todos, pueden opinar todos. ¿Cómo influyen los antecedentes familiares en el riesgo del cáncer de mama y qué pruebas genéticas están disponibles para esto? La incidencia es muy notoria, puesto de que no tan solo de la madre se puede heredar, sino que eso es una herencia que viene de ambos lados. Y está muy relacionado a lo que son unos oncogenes que se llaman BRCA. Esos son oncogenes que van a suprimir las células cancerígenas cuando la madre o la paciente presenta alguna alteración de su tejido glandular. Cuando en estos oncogenes hay alteración en la producción de ellos o viene con un precedente histórico por parte de la familia, no tiene que ser de primera línea, puede ser de segunda o de tercera, siempre y cuando esté la herencia en ella, estas pacientes pueden desarrollar un cáncer de mama. Por eso, uno de los principales métodos que son genéticamente establecidos para determinar la presencia de la probabilidad de un cáncer de mama está el estudio de los BRCA, que son el BRCA1 y el BRCA2, porque tanto lo presenta en la madre como el padre y ambos son transferidos hacia esa persona. ¿Existen cambios en el estilo de vida que pueda adoptar para disminuir este riesgo? Una dieta balanceada. La obesidad es un factor. Cuando el paciente tiene el gen, en el caso del BRCA, la obesidad es un factor para que el gen se exprese. Entonces los pacientes obesos tienen mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces la obesidad hay que quitarla. Uno de los factores también que influye, una de las causas que aumentan el cáncer es la edad. Evidentemente, en los últimos años, la edad de aparición del cáncer ha disminuido y eso ha hecho que los procesos de investigación se hagan en pacientes todavía más jóvenes. De manera que, si bien es cierto que mientras más viejos, más posibilidad, se da mucho el cáncer de mama ya en mujeres más jóvenes. En eso se ha relacionado mucho con la parte del inicio de su primera menstruación, o sea, sí, la edad temprana de inicio de la menstruación. Así, por ejemplo, una paciente que le llega la menstruación por debajo de los 12 años de primera vez, tiene mayores probabilidades de desarrollar un cáncer de mama. Al igual que las pacientes que su menopausia le llega después de los 55 años de edad. Por eso es que parte de la parte preventiva, o sea, parte de lo que nosotros tenemos que utilizar para prevenir son las evaluaciones a partir de los 20 años, dicen los libros. Pero realmente si nos vamos a la base, lo ideal es que una vez que la paciente le llega a su menstruación, el pediatra interconsulte a la niña con un ginecólogo para que le pueda dar seguimiento en conjunto a su ciclo, porque son muchas características que se pueden ver relacionadas con esto. Porque sabemos que el cáncer de mama es muy dependiente de estrógenos. O sea, nosotros tenemos que limitar a la paciente a la exposición a estrógeno y el ciclo menstrual es muy dependiente de estrógeno. O sea, que hay una relación muy cercana entre lo que es los estrógenos y el cáncer de mama. Otro de los factores que incide muchísimo en el cáncer es el estrés, el nivel de estrés del paciente, que como dicen por ahí, tú puedes tener una célula cancerígena dormida, por así decirlo, y el nivel de estrés, la mala alimentación y todo eso te despierta el cáncer y comienza la enfermedad.
Y como decía el doctor Pablo, la exposición a estrógeno, él decía de la exposición temprana por la menstruación a temprana edad, pero también a la menopausia a tardía edad, que es, muy bien como él dijo, te expone por más tiempo al estrógeno, por lo cual tiene mayor probabilidad de tener un cáncer de mama. Y algo muy importante que él mencionó dijo de la mama, no tan solo en la mujer, el hombre, hablando de cáncer de mama, el hombre también le da cáncer de mama. Y algo muy importante, el cáncer en el hombre de mama es mucho más agresivo que en mujer. ¿Cuáles son los signos y síntomas entonces que debo vigilar y cuándo debo buscar atención médica? ¿A partir de qué punto? Como bien mencionamos hace un momento en una de las intervenciones, de las preguntas anteriores, hay características que debo de observar. Existe lo que es el autoexamen de mama. En ese autoexamen de mama, ¿qué es lo que yo como paciente voy a ver? O no tan solo como paciente, sino como persona. Detenida de frente a un espejo, mirándome, lo primero que voy a ver son las simetrías de las mamas. Tengo que ver si hay algún cambio en la coloración, cambio en cualquier característica de la mama. O sea, hay mamas que se pueden cuartear tanto en los pezones como en la parte de la areola, que es la parte que bordea el pezón, si presenta grietas, si presenta un tipo de escara, si comienza a salir algún tipo de secreción. También si tengo la sensación de masa, el dolor persistente que se llama mastalgia, que no cede ante el uso de analgésicos, son signos que inmediatamente me aparecen, debo de visitar al ginecólogo. Hablando de la terapia hormonal sustitutiva y los anticonceptivos, ¿cómo afectan estos al cáncer de mama? Se han hecho muchos estudios. Hay algunos estudios que dicen que la terapia de reemplazo hormonal puede ser utilizada en pacientes que han padecido de cáncer de mama, pero se contradice en la parte porque sabemos bien que el estrógeno es un ente importante en lo que es la promoción para que se presente el cáncer de mama. Existen diferentes tipos de terapias hormonales. Está la que es combinada, que es a base de estrógeno y progesterona, y la que es a base de estrógeno. Por eso, por esta relación que existe entre el estrógeno y el cáncer de mama, es que se ha limitado o que actualmente se está llevando hasta el límite de la utilización de terapia de reemplazo hormonal en pacientes menopáusicas, ya que este es un tratamiento que lo utilizamos para reemplazar los niveles de estrógeno y progesterona que la paciente deja de producir una vez que le llega la menopausia. Entonces, en esas pacientes que tienen predisposición al cáncer de mama o que están presentando un cáncer de mama bajo tratamiento o que ya han sido tratadas y que han sido diagnosticadas como libre o que han sobrevivido al cáncer de mama, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el momento de utilizar una terapia de reemplazo hormonal con ellas. ¿Qué tipos de cirugías reconstructivas están disponibles después de una mastectomía y cuál es la más adecuada según cada caso? No, la reconstrucción se puede hacer inmediata o diferida. Es decir, al momento de la cirugía del cáncer se puede hacer la reconstrucción. Evidentemente, esa decisión se toma en función al tipo de cáncer que tenga la paciente. Y lo más frecuente es que se haga diferida. Se espera posterior a la mastectomía o a las... Debo hacer un aclarando. El uso, digamos, de cirugías limitadas, como es la cuadrantectomía, que se quita solo un cuadrante de la mama, o la lumpectomía, que solo se quita el tumor, en muchos de los casos es el tratamiento adecuado. Hay la creencia, y quizás esto es importante que la gente sepa, y eso viene, digamos, de lo que ha pasado en la historia del cáncer de mama, que mientras más se quita, más se cura. Y no es así. No es así. La cantidad de tejido que usted quita no está en relación a la sobrevida. De manera que cuando el paciente tiene el diagnóstico con alguna frecuencia, entra en pánico y dice, quíteme la mama, quíteme la otra, y no quiere
llevarse de lo que le dice su médico, su oncólogo, que le dice, mire, usted puede tener el mismo resultado con una cuadrantectomía donde va a tener muy poca deformidad o una lumpectomía donde va a tener muy poca deformidad. De modo que hay que quitar de la cabeza que mientras más radical es la cirugía, más curación. Eso no es así. De hecho, en los años 60 se hacía la mastectomía radical, donde se iban los músculos pectorales, se quitaba la pared anterior de la axila, y antes incluso se hacía la mastectomía radical ampliada de Urban, donde se quitaban los cartílagos costales para sacar la mamaria interna. Aquello era una barbaridad. Entonces, la cirugía no tiene que ser tan mutilante, o no debe ser mutilante, como para que el paciente piense que por eso se va a curar más. Esa es la realidad. Y en cuanto a la reconstrucción, normalmente en esas reconstrucciones diferidas se hace posterior a que termine el tratamiento coadyuvante, sea radio o quimio, habitualmente algunos meses después. ¿Cuánto tiempo debo esperar después del tratamiento de cáncer para considerar una reconstrucción mamaria? Sí, después de una mastectomía, ya como bien mencionaba el doctor Espaillat, sea lumpectomía o una mastectomía radical modificada, que es actualmente la que más se hace prácticamente cuando se habla de quitar la mama, una mastectomía radical modificada, generalmente se espera entre 1 y 2 años después de haber sobrepasado el cáncer. ¿Por qué? Porque después que se hace este tipo de cirugía, la paciente tarda entre 6 meses y 1 año en tratamiento, tanto en radio como en quimioterapia. Luego de que ese proceso pasa, hay que esperar por lo menos 6 meses a 1 año, que en total serían aproximadamente 2 años, para que los tejidos estén en mejores condiciones, haya bajado la inflamación, entre otros factores que predisponen a que la cirugía se haga con mejores resultados y más seguro para la paciente, que podemos decir está libre de cáncer. Este es el momento para reconstruirla. ¿Podría mencionarme esos tipos de cirugía reconstructiva? En reconstrucción se va de lo simple, como en todo, se va de lo simple a lo complejo. Lo más simple es, cuando se hace la mastectomía, poner un expansor tisular, que es una bolsita que se infla, eso extiende la piel, y posteriormente esa bolsita se retira y se pone un implante. Otro método de reconstrucción, que ya es un poquito más complejo, es cuando se trae el tejido de la parte inferior del abdomen, se llama el transflap, el colgajo en bandera. Esa parte de abajo del colgajo, que es la que se retira en los pacientes de estética que se hacen cirugías abdominales, esa parte se trae hacia la mama y se logra una buena reconstrucción, incluso sin necesidad de poner implante. Y otro de los métodos que se usa es traer de la parte de la espalda el latissimus dorsi, el dorsal ancho, se transfiere hacia la parte anterior. Habitualmente esas son cirugías grandes y se dejan para pacientes que se le ha eliminado mucho exceso de piel, sobre todo en aquellos que han hecho el cáncer inflamatorio. Básicamente en la cirugía primaria se elimina mucha piel. ¿Entendido? Sí. Otra cirugía también que se puede hacer, aportando a lo que dice el doctor, que ya es cuando el caso es mucho más complejo, serían colgajos libres, como colgajo del muslo, lateral del muslo, para poder cubrir la piel, porque no tenemos suficiente tejido para cubrir. Y hay que hacer este tipo de cirugía que son un poco más agresivas, pero igual hay que colocar un implante para poder dar volumen, porque igual para el dorsal ancho, que es el que se toma de la espalda, el músculo no nos da la gran cantidad de volumen para hacerlo solo con el colgajo. Hay que colocar un implante. ¿Cuáles riesgos y beneficios implica cada tipo de cirugía reconstructiva? Bueno, depende del tipo de cirugía. Por ejemplo, como mencionó el doctor Espaillat, en la del transflap, que es el colgajo que uno toma
del abdomen. En este tipo de cirugía, uno toma parte de la fascia con todo y el músculo para llevarlo a la mama afectada. Entonces uno deja una debilidad en la pared abdominal que hay que cubrirlo con una malla para que no vaya a ser una hernia. Esta es una de las complejidades o complicaciones que podría tener. Entonces uno cubre con una malla. Ya lo demás serían cicatrices que dejan mayor cicatrices, ya sea en la espalda, en el muslo o donde suele tomarse el tejido. ¿Hay un tiempo estimado para cada etapa de la cirugía reconstructiva? No, bueno, se hace en diferentes etapas, depende del tipo de procedimiento que se haga, porque hay un tipo de cirugía donde se reconstruye la mama y luego, al pasar del tiempo, tú esperas 6, 7 meses, que últimamente se ha estado haciendo eso, tú chequeas la simetría que tenga la mama y puede hacer varias cosas. Hacer una simetrización, que significa operar la mama contralateral para ponerla igual en tamaño a la que tuvo el cáncer. O también esperar unos 6 meses o un poco menos, hacerle un poquito de lipo y inyectar un poco de esa grasa en la mama para darle simetría, para ponerla lo más estético o lo más parecido posible. Como decía un maestro, me decía un maestro, en la simetría está la belleza. Tienen que parecerse lo más que se pueda. ¿Cómo se maneja el dolor postoperatorio y cuáles opciones para manejarlo están disponibles? El dolor en cirugía reconstructiva, por lo menos en la simple, digamos, que es el expansor, el dolor es poco, realmente da muy poco dolor. Ya cuando se hace una cirugía del transflap, el dolor ya es relativamente importante, pero se maneja como todos los dolores postoperatorios. No es un paciente que en algunos casos, sobre todo cuando se hace el dorsal ancho, sí necesita de la ayuda de los anestesiólogos de poner una bomba de dolor, una bomba para el tratamiento del dolor, que funciona maravillosamente bien. Pero en términos generales no es un dolor severo, esa es la realidad. De acuerdo. ¿Qué puedo esperar en términos de recuperación y qué tiempo de inactividad tendré luego de esa cirugía? Depende de la cirugía, porque si estamos haciendo una expansión tisular, el paciente se integra sus cosas muy, muy rápido. Ponemos el expansor, en 5 o 6 días, 7 días, el paciente puede hacer actividades, digamos, de trabajo de oficina y ese tipo de cosas, porque la expansión se va a hacer durante un tiempo, es decir, cada 5 o 7 días usted va a poner un poquito de líquido y va a ir expandiendo la zona. Eso se hace en función a una capacidad que tiene la piel que se llama relajación de estrés. Tú le pones líquido, lleva la piel a un punto máximo de estrés, se pone como blanquita y en 7 o 8 horas esa piel vuelve y floja. Es como el embarazo, como la piel del abdomen. Y entonces ya en 6 o 7 días puede volver a inflar de nuevo. Una vez lograda la expansión que queremos, entonces quitamos el expansor y ponemos un implante. Es una cosa muy fácil. El único problema relativamente importante en ese tipo de intervención es que muchos de esos pacientes han sido radiados. Entonces, la piel radiada no tiene la vascularidad que uno quiere y corremos el riesgo de que pueda necrosarse. En muchos pacientes, antes de hacer la expansión, se hace un poquito de infiltración grasa, de manera que para mejorar la calidad de piel, para tener mayor vascularidad. Y entonces vamos a la expansión con mucho más seguridad. Por supuesto, esa es una expansión más lenta que en los pacientes habituales. Pero la realidad es que se logra con cierto grado de facilidad hacer esto. ¿Cómo afectará la cirugía reconstructiva en la apariencia de los senos? En todo caso, toda cirugía siempre va a quedar una cicatriz. Como yo le explico a todos los pacientes, los cirujanos no es que operamos sin cicatrices, los cirujanos plásticos, es que ponemos las cicatrices donde menos se vean. Eso es lo que hacemos, pero no que operamos sin cicatrices. La cicatriz
se puede llegar a un punto que sea imperceptible, pero nunca va a desaparecer. Todavía no tenemos un borrador para borrar cicatrices. Todavía no ha llegado. Y eso sería un inconveniente para las pacientes. Lo único que le preocuparía a muchas de las pacientes depende del tipo de cirugía. Si ya sea del abdomen, de la espalda o de donde se vaya a tomar tejido para reconstruir. Solo eso. A veces no hay una comunicación tan directa entre el cirujano plástico y el médico oncólogo, el cirujano que va a operar inicialmente. Yo he tenido algunos pacientes donde le he sugerido al oncólogo, digamos, pintarle cómo hacer el abordaje sin que eso vaya en detrimento del problema, de la enfermedad per se. Con esos pacientes uno logra salvar tejido sano, que con alguna frecuencia el cirujano oncólogo lo elimina sin tener necesidad, y uno puede lograr resultados muchísimo mejores en mucho menos tiempo y con menores cicatrices. Entonces, hay que entender que el cáncer de mama es una condición multidisciplinaria donde están los ginecólogos, el cirujano plástico, el oncólogo, el cirujano oncólogo, el genetista, el psicólogo, y hay que trabajar en conjunto para lograr buenos resultados. Esa es la realidad. Agregando al comentario del doctor, realmente es parte de lo que quería decir. Es una condición que es multidisciplinaria, donde parte del trabajo va a recaer sobre todo en la parte psicológica. ¿Por qué? Porque sabemos que el tronco de la familia es la mujer, es la madre. Cuando hay una afección que ataca directamente el bienestar de la madre, pues la familia se resquebraja. Es como si hubiera una grieta incurable. El cáncer de mama hoy en día es una grieta que se forma en la familia donde aparece. ¿Por qué? Porque viene a sacar del modus vivendi a la familia, donde la madre que llevaba un estilo de vida normal, rutinario, aparece esta entidad, aparece esta amenaza y viene a hacer un colapso donde la mujer va a pensar que ya es su final. Claro está, con el advenimiento de las tecnologías, de las nuevas investigaciones, pues sabemos que mientras más temprano se diagnostica, mucho mejor resultado habrá, y que con las cirugías reconstructivas que se dan posterior a los tratamientos, pues va a haber una mejoría en la parte estética, en el esteticismo de la mujer. Pero en esa parte tenemos también que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque el que nos den el que nos den quimio, el que nos den radio, el que se haga la cirugía para extirpar la mama, el que se haga la cirugía para reconstruir, no quiere decir que en ese lapso de tiempo la mujer está libre del cáncer. Se necesitan aproximadamente más de 5 años sin presentar ningún tipo de alteración posterior al tratamiento inicial para decir que la mujer es sobreviviente al cáncer de mama. Claro está que cada 6 meses, cada 1 año, se va haciendo su PET scan, donde se hace una revisión completa para ver de que no haya ninguna migración de estas células cancerígenas a los principales órganos donde pueden migrar, como es el cerebro, el pulmón, los huesos, inclusive los ovarios, como están relacionados muy directamente desde el origen embriológico, o sea, desde cuando se están formando de una misma capa, tanto la mama como el ovario se ven relacionados y tiene cierta relación lo que es el cáncer de ovario con el cáncer de mama. Muchas de las mujeres que desarrollan cáncer de mama tienen la probabilidad de desarrollar cáncer de ovario y viceversa, porque ambos, como mencionábamos hace un momento, son estrógenos dependientes. O sea, que los niveles de estrógeno van a influir en lo que es la presencia de este tipo de celularidad. Finalmente, me gustaría escuchar un mensaje puntual de cada uno de prevención para ese público. Bueno, un mensaje para todo el público en general, que cuando se le diagnostica con cáncer de mama, que no se piense que ya su vida llegó a su final. Esa mujer de ahí en adelante necesita mucho más apoyo, y el cáncer de mama, como otros cánceres, tiene cura. Gracias a Dios, la muerte por cáncer de mama ha disminuido muchísimo, primero
por el diagnóstico temprano que se hace, por los tratamientos actuales que se tienen, entre otras cosas que influyen a que esta patología haya ido disminuyendo su capacidad de mortalidad hacia la mujer. Entonces, toda mujer que sea diagnosticada con un cáncer de mama, que no piense que su vida llegó hasta ahí. Es una noticia fuerte, dura, pero no hay de qué preocuparse. Llevar su tratamiento, su chequeo y todo saldrá bien. Como dice el doctor Heury, cáncer de mama no es mortalidad, no es muerte. De modo que ese es el primer mensaje. Y debe verse como una enfermedad crónica, donde el paciente necesitará control de su enfermedad, pero no va a ser una enfermedad catastrófica. Definitivamente es así. Doctor Pablo. La principal recomendación es mantener sus controles ginecológicos, visitar al ginecólogo frecuentemente. Una vez que usted comienza la visita ginecológica, los chequeos rutinarios son obligatorios, anuales, a partir básicamente de los 20 años, pero como bien mencionamos al principio, una vez que le llega la menstruación, pues la paciente es ginecológica. Y la paciente es ginecológica hasta la muerte. La mujer es perteneciente al ginecólogo desde que le llega su menarca o su primera menstruación hasta que fallece. Entonces, ¿qué es lo primordial? Visitar al ginecólogo. A partir ya de los 40 años de edad, presentarse con mayor frecuencia, hacerse su mamografía, sus sonografías de mama, hacerse sus controles rutinarios y mantenerse siempre activa, vigilándose, observándose, evaluándose y sobre todo mantener la unión familiar, porque es lo que mayor fuerza le va a dar a estas pacientes que presentan esta condición, que aunque gracias a Dios ya no es tan mortal porque ha ido disminuyendo, de acuerdo, claro está, al nivel de afectación que presente, porque existen diferentes grados, pero gracias a Dios hoy en día, gracias al advenimiento de todos los tratamientos que hemos ido actualizándonos, pues es mucho más fácil, mucho más llevadera la vida de la paciente y tener resultados mejores. Muchas gracias a ese equipo de profesionales por compartir este conversatorio con informaciones de calidad sobre la prevención y superación del cáncer de mama. Gracias a ti por quedarte con nosotros y asumir estas informaciones de valor. Y queremos escucharte. Cuéntanos tu historia en el formulario de la descripción. HEFCIBA, unidos por la vida y la esperanza.